En el Perú, las encuestas electorales suelen generar más confusión que certezas. Muchos ciudadanos las interpretan como predicciones del resultado final, cuando en realidad son solo una fotografía del momento en que se realiza. La falta de comprensión sobre conceptos como el margen de error, la representatividad de las muestras o las diferencias metodológicas entre encuestadoras puede llevar a conclusiones equivocadas y a una lectura distorsionada del proceso electoral. Por eso, en la audiocolumna semanal de La Contra, Rodolfo Perea, director de proyectos de Bambalinas, Consultoría y Marketing y catedrático en Stand Business School y la UPC, explica para qué sirven realmente las encuestas, qué pueden y qué no pueden predecir, cuáles son los errores más comunes al interpretarlas y por qué entender su funcionamiento es clave para no sacar conclusiones apresuradas en época electoral. Bueno, las encuestas sirven como fotos de un momento. Una encuesta electoral mide lo que la gente opina o las preferencias, en este caso electorales, en un determinado momento. Por lo tanto, en sí misma, una encuesta no puede predecir nada. Ahora, sumado a otras encuestas, a otras fotos, ¿no? Es un poco como lo que sucede en el cine, ¿no? Una foto en sí misma no nos da mucha información, pero si juntas muchas fotos, ya puedes construir un video, una película, ¿no? Y esa película, ese video, sí es el que te puede dar o transmitir una historia, que en este caso sería una tendencia, ¿no? Y las tendencias son las que sí nos pueden dar cierta certidumbre de lo que podría pasar, ¿no? Una encuesta electoral sirve pues para medir la foto de un momento, para darnos la temperatura de cómo están las preferencias de la gente en un determinado momento y en un determinado ámbito. ¿Por qué a veces parece que se equivocan y cuáles son los errores más comunes al interpretarlas desde el público o los medios? Bueno, las encuestas se equivocan porque se hacen comparaciones indebidas. O sea, es un grave error, por ejemplo, que mucha gente dice, las encuestas no funcionan o las encuestas se han equivocado porque, no sé, en el 2021 la última encuesta de Ipsos decía que estaba ganando, no sé, por ejemplo, Johnny Lescano y finalmente terminó ganando Pedro Castillo. Pero claro, lo que no se dice es que se está comparando, ¿no? La encuesta, que como hemos dicho es una foto de un momento, que es la última foto publicable, que por lo general en nuestro medio es 1 o 2 semanas antes de las elecciones, con lo que finalmente sucedió en las elecciones. Es decir, hay una distancia en esa comparación entre por lo menos 1 y 2 semanas. Y sabemos que, para bien o para mal, una semana en el Perú es lo que sería pues un año en cualquier otro país. En una semana en Perú pueden pasar muchas cosas, más aún porque, bueno, muchos estudios han demostrado que una proporción importante del electorado peruano decide su voto recién faltando pocos días, ¿no? 1 de cada 5 peruanos decide el mismo día de la elección, ¿no? Prácticamente en la misma cola decide por quién va a votar. Entonces, no es que haya un error, simplemente que la encuesta recogió lo que era vigente, no sé, el día 5, pero el día 12, 7 días después, probablemente la realidad sea muy distinta. Y con respecto a los errores más comunes al momento de interpretar, pues son un montón, ¿no? Voy a comentar simplemente algunos, quizás los más importantes que he notado cuando he visto la cobertura que se hace sobre las encuestas, ¿no? La primera, que creo que ya es algo que se ha comentado previamente, que es esta idea de que cómo 1.200 encuestas o 1.500 o el número que sea pueden representar a, no sé, a la cantidad de peruanos que votan, que es alrededor de 25 millones, ¿no? Es muy poquito, tiene que ser, no sé, el 10% o cosas así, o la otra que, pero si a mí nunca me han encuestado, ¿cómo puede ser entonces que digan que esas encuestas representan lo que siente o sienten los peruanos, ¿no? Y la verdad es que eso es un error porque la representatividad de una encuesta no depende del tamaño de la muestra, ¿no? La representatividad de una encuesta depende de cómo fue elegida la muestra. Y según la estadística, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero según la estadística, que es una disciplina matemática, determina que la representatividad se obtiene siempre y cuando una muestra haya sido obtenida aleatoriamente, es decir, al azar, es decir, por sorteo. Entonces, si yo reúno
al total de los electores y hago un sorteo para elegir sin ningún tipo de subjetividad, sino por simple azar a 1.200 personas, esas 1.200 personas sí representan a el total del universo, que en este caso es el total de peruanos que vamos a votar. Lo que sí influye el tamaño de la muestra es en la exactitud de los resultados, porque obviamente también es cierto que una muestra no es exactamente lo que sucede en el universo o en el total de la población. Hay una ligera diferencia y esa diferencia es lo que se conoce como error muestral. En lo que sí influye el tamaño de la muestra es de que obviamente mientras más grande sea la muestra, el error muestral es más pequeño. Pero algo que tampoco se comenta es que si uno hace un grafica, digamos que no, la relación entre tamaño de muestra y tamaño de error muestral, por supuesto, obviamente hay una disminución del error muestral bastante significativa cuando pasamos, no sé, de 100 encuestas a 200, a 300, a 400, a 500 y así, pero cuando se llega a un número que de hecho ya está estudiado, que es más o menos 1.200 encuestas, la declinación o la disminución del error muestral es bastante marginal. Entonces, tú puedes aumentar 500 o 1.000 encuestas más y la disminución del error muestral va a ser de pocas décimas. Entonces, no es eficiente en términos de tiempo, dinero, esfuerzo, en fin, aumentar significativamente la muestra cuando ya tenemos 1.200 casos, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que es un error bastante común. El segundo error que yo diría que es también bastante común es no tomar en cuenta justamente lo que acabo de mencionar, el error muestral. Es decir, por ejemplo, si yo en una encuesta mido la intención de voto del candidato X y a mediados de marzo, por decir algo, me sale que el candidato X tenía una intención de voto de, digamos, 10%, pero yo en realidad ese 10% tengo que tomar en cuenta el error muestral de mi encuesta. Y normalmente el error muestral suele estar alrededor de 2%, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la intención de voto del candidato X es 10%, en realidad estoy diciendo que, claro, en mi muestra me salió 10%, pero en la población puede ser un número cualquiera entre ese dato más menos el error muestral. Entonces, si me salió 10% y el error muestral era 2, 10 menos 2, 8, 10 más 2, 12. Entonces, en mi muestra me salió 10, pero en la población puede ser cualquier número entre 8 y 12. Puede ser 8, puede ser 8,5, puede ser 9, puede ser 9,5, puede ser 10, puede ser 11, puede ser 12. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hago una nueva encuesta, digamos que ya no a mediados de marzo, pasan 15 días, y lo hago a inicios de abril, y mido la intención de voto de ese mismo candidato, el candidato X, y me sale que la intención de voto es 11%. El error muestral es el mismo, 2%. Entonces, el error que se comete en la prensa y en la gente dicen, ah, el candidato X está creciendo, ha subido de 10 a 11. No, no ha subido nada. ¿Por qué? Porque en la medición de, siguiendo mi ejemplo, de mediados de marzo, el dato real del candidato X está entre 8 y 12. A inicios de abril, siguiendo el mismo procedimiento, 11 menos 2, 9, 11 más 2, 13. Entonces, en realidad lo que yo tengo que comparar no son números, sino son rangos, son intervalos. Y si yo comparo el rango o intervalo de 8 a 12 y de 9 a 13, hay un gran traslape. Por lo tanto, si los dos intervalos o rangos se cruzan en al menos una porción de esos intervalos, no puedo decir que ha habido un cambio o en este caso un incremento. Lo que se tiene que decir responsablemente en estadística es que no se ha movido o no puedo hacer diferencias porque puede pasar cualquier cosa. Puede ser que se haya mantenido igual, puede ser que sí, efectivamente haya subido un poquito, o puede ser todo lo contrario, que el REAT haya bajado. Puede ser que el dato a mitad de marzo haya sido 11 y a inicios de abril el dato real sea 9. Entonces, lo que uno tiene que fijarse es no en el dato puntual, sino en los rangos que determinan ese dato con el error muestral, ¿no? Y un tercer error, ya para no hacerlo tan largo, que también es bastante común, es que veo que mucha gente compara los resultados de una encuesta con los de otra, ¿no? Entonces sale, ah, ya, según la encuestadora Y, el candidato X tiene 10. Ah, pero acaba de salir los resultados de la encuesta Z y el candidato X tiene 12. Ha habido una subida. No, ¿no?
porque en realidad no todas las encuestadoras, para empezar, siguen la misma metodología. Hay algunas encuestadoras que utilizan lo que se conoce como campo presencial o encuestadores físicos, ¿no? Que van, digamos que, a encuestar a la gente, digamos que cara a cara. Hay otras encuestadoras que lo que hacen es llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, las metodologías son diferentes, los diseños de muestras también son diferentes, por lo tanto, no se pueden comparar, porque es comparar papas con camotes. Entonces, las comparaciones que yo puedo hacer es, dentro de las mediciones de una misma encuestadora, ahí sí puedo hacer comparaciones, pero no puedo comparar los resultados de la encuestadora Z con la encuestadora Y, no. Ahora, yo siempre digo que una encuesta es confiable en la medida en que se entienda o que se entiende lo que una encuesta efectivamente mide y lo que no mide, ¿no? Porque al final una encuesta es un instrumento y todo instrumento depende de quién lo usa y en este caso quién lo interpreta. Entonces un instrumento para que sirva tiene que saberse usar y en este caso saberse interpretar. Por ejemplo, ¿no? Si yo recibo un informe de un análisis de sangre, no le puedo pedir pues que me diga qué tan triste o alegre estoy. ¿Por qué? Porque un análisis de sangre no está hecho, no está diseñado para dar información sobre los estados de ánimo de la gente. Está hecho para, no sé, decir cómo están mis plaquetas, si tengo alguna infección, qué sé yo, pero no está hecho para medir los estados mentales. Entonces, en una encuesta, como todo instrumento, uno tiene que saber qué sí se le puede pedir y qué no se le puede pedir. Y como ya hemos dicho, ¿qué es una encuesta? Es una foto de un momento. Como es una foto de un momento, hay que tomar con pinzas que, para empezar, solamente esa encuesta nos sirve como indicador de el momento en el que fue aplicado. Entonces hay que tomarlo con pinzas también porque, como ya hemos dicho, buena parte de los peruanos decidimos finalmente por quién vamos a votar en los últimos días de las elecciones o previos a las elecciones o incluso el último día. Por eso es que la única encuesta, digamos que yo sí diría que tiene, la historia lo demuestra así, un historial de predictibilidad, entre comillas, bastante acertado, es el simulacro que algunas encuestadoras realizan el día antes de las elecciones. Normalmente esa encuesta sí suele ser bastante acertada. Ahora, como también he dicho, una encuesta es una foto, pero claro, lo que sí se puede hacer es que yo puedo juntar varias fotos y tratar de construir una película, un video, que es lo que se conoce como una tendencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Voy a explicarlo un poquito más para que se termine de entender este punto, ¿no? Es que, por ejemplo, si el candidato X en la encuesta de inicios de marzo tenía 8, en una nueva encuesta que yo realizo a mediados de marzo pasa a 10, a inicios de abril pasa a 12, y en la última semana, no sé, el 5 de abril, antes de que se cierre la prohibición de publicar encuestas, sale que tiene 16. Ya, cada uno de esos momentos, como les he comentado, en sí mismos no me permite predecir lo que va a suceder porque son fotos de ese momento. Pero si yo sumo esas fotos con las fotos previas, creo una historia, creo en este caso una tendencia, que en este caso es que sostenidamente ese candidato X viene creciendo, es decir, tiene una tendencia creciente. Ahora, también es claro que obviamente cuando hay una tendencia creciente o hay una tendencia en general, sea creciente o decreciente, es bastante probable que esa tendencia continúe. Entonces, si yo pudiera hacer una medición posterior al 5 de abril, pues probablemente ese candidato debería seguir creciendo, o mejor dicho, o tiene una alta probabilidad de que siga creciendo. Ahora, pero también es cierto de que es eso, estamos hablando justamente de probabilidades, ¿no? No es algo absoluto. Podría suceder, claro, poco probable, pero podría suceder que algo suceda y la tendencia cambie, pero por lo menos yo ya evidencio justamente una tendencia, una fuerza que va en una dirección y claro, cuando una fuerza va en una dirección, la probabilidad de que esa fuerza cambie de rumbo es poco probable. Más allá de predecir resultados, ¿qué valor real aportan las encuestas al debate público o a las campañas?
Bueno, las encuestas, como ya he dicho, permiten conocer el estado de ánimo y las preferencias de la gente, ¿no? Esto, al margen de la intención de voto por los candidatos individuales, obviamente para los analistas políticos, para los periodistas, etcétera, permiten identificar, pues, cuáles son los temas relevantes para la gente, ¿no? ¿Qué cosas se quiere escuchar? ¿Qué tanta satisfacción o insatisfacción hay hacia los partidos políticos, etcétera? En otras palabras, si yo junto a ver qué tienen en común los candidatos que en este momento, en el momento en que hice la encuesta, son los que engloban las principales preferencias del público, yo digo, si todos estos tienen este elemento en común, puedo inferir que al margen del nombre particular del candidato, hay una demanda de la gente por determinado tema, ¿no? En este caso, si hay una demanda por, no sé, puede ser seguridad, o hay una demanda de, ok, no, quiero resolver el tema del empleo, o qué sé yo. ¿No? Entonces, en ese sentido, las encuestas son muy importantes para que los analistas políticos, los periodistas o las personas interesadas en el devenir político podamos saber qué cosa es lo que le interesa a la gente, qué cosa es lo que le preocupa, qué cosa es lo que ronda la mente de la gente, lo que le angustia y finalmente, en función de eso, tratar de inferir por dónde podrían ir sus preferencias, ¿no? Y obviamente para los candidatos es fundamental hacer un análisis exhaustivo de las encuestas, porque no solo por este lado de al identificar qué es lo que le interesa a la gente, yo debería adaptar mi discurso político si es que pretendo obviamente atraer las preferencias de la gente, sino también porque un elemento adicional que ya obviamente solo deberían hacer en cada comando de campaña es hacer un perfil de los votantes de cada candidato. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a poder identificar, por ejemplo, mi candidatura, en qué región está más fuerte, en qué segmento poblacional mi discurso pega más. O sea, pega más en dónde, en Lima o en provincias, en la zona urbana o en la zona rural. Mi discurso encaja mejor con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes o con los mayores, con los niveles altos o con los niveles bajos, con los más educados o con los menos educados, etcétera. Y esto es fundamental porque me permite identificar entonces cuál es, bueno, lo que en marketing político se conoce como cuál es mi público objetivo. Y al yo comparar o hacer el mismo ejercicio con el resto de candidaturas, yo puedo saber, ok, en determinado público objetivo, cuáles son los candidatos que están peleando por ese público objetivo. Por ejemplo, si yo soy el candidato X y yo soy fuerte en Lima y dentro de Lima soy fuerte en los niveles altos y medios, y yo veo, por ejemplo, que el candidato Z es fuerte sobre todo en provincias en el sur andino, pues yo soy muy diferente a ese candidato. Entonces, claro, ¿hace sentido que yo me concentre en atacar o en debatir con ese candidato? Probablemente no tanto, porque ambos estamos yendo a públicos diferentes. Pero en cambio, si hay otro candidato, digamos que el candidato B, que también es fuerte en Lima y también es fuerte en los niveles altos y medios, entonces digo, oye, este otro candidato está yendo a donde yo también voy. Entonces, ese candidato, el candidato B, para mí sí es un, digamos que potencial peligro porque me puede quitar, digamos que mi base electoral. Entonces, esta información, entre otras, es la que le brinda a los comandos de campaña información valiosa para saber cómo ajustar el discurso, identificar cuál es el público objetivo más afín a mis propuestas, identificar quiénes son mis rivales o competidores más directos y por ende con quienes me debería concentrar, ya sea en debatir o en atacarlo, en fin. Y finalmente, porque obviamente voy a poder identificar qué información me va a permitir pues conectar mejor con los sectores a los cuales yo apunto. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. Cuéntanos si sueles confiar en las encuestas o si crees que generan más confusión que información. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a nuestras audiocolumnas, además de documentos exclusivos uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube en el botón unirse de aquí abajo.